Muy buenas tardes, profesor. Hoy mi grupo y yo le vamos a exponer sobre los movimientos literarios. Mi nombre es Gabriela Guzmán y mi grupo está conformado por Daniela Garay, Ismael Rey, Valeria Garay, Juan Caro. Ania Caro. Bueno, hoy yo les voy a iniciar hablando sobre el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural que surgió en Europa tras la Edad Media en el siglo del XV al XVI. Se caracterizó por la reforma de los valores clásicos griego-londinos y los valores básicos griego-romanos. En ese entonces ellos tenían la visión humanista en el mundo, en que ellos tenían el pensamiento de que el ser humano era el centro de todo. O sea que prácticamente para ellos el ser humano era el centro del universo, y a eso se le llamó antropocentrismo. Ellos más que todo se basaban y buscaban era lo que es la belleza, el equilibrio y la armonía. Uno de sus temas principales fueron el amor idealizado, la naturaleza como reflejo de la perfección y la mitología clásica. Ellos más que todo buscaban era una reforma en la sociedad, una renovación en la cultura. Una de sus características fueron admiración por lo clásico, el antropocentrismo, el equilibrio y la armonía. Uno de sus autores principales fue Garcilaso de la Vega. Su estilo en ese entonces fue claro, elegante, equilibrado y uso del soneto y formas clásicas. La visión del ser humano fue libre, racional, capaz de comprender y transformar el mundo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la literatura del barroco. Esta surgió en el siglo XVII y fue una reacción de optimismo en el Renacimiento. Tuvo una visión pesimista del mundo en la fugacidad de la vida y el desengaño. Algunos de sus temas principales fueron la muerte, la fugacidad del mundo y la crítica social. Sus características fueron la complejidad y exageración, los contrastes y metáforas oscuras y por último temas existenciales. Uno de sus autores más reconocidos fue de Góngora. Su estilo fue ornamentado, culto, incluyeron muchos juegos de palabras y el conceptismo y el culteranismo. En ese entonces la visión del ser humano fue frágil y limitada. Me voy a hablar de la Ilustración. Es un movimiento intelectual que promueve la razón como la única vía que alcanza el progreso y la libertad y el conocimiento. Características: el racionalismo lógico, la caridad y la educación como base del cambio. Los autores: Benito Jerónimo y Voltaire. El estilo: claro, directo y argumento, con un ensayo como género principal. Visión del ser humano: racional, educable, capaz de mejorar la sociedad. Los temas: historia y evaluación y narrativa y visual, propósito y aplicación. Más tarde yo voy a hablar sobre el romanticismo, un movimiento artístico, literario y filosófico que surgió a finales del siglo XVIII y XIX, especialmente en Europa. Características del romanticismo: subjetividad, sensibilidad, imaginación, rebeldía contra las normas sociales. Autores: Gustavo Adolfo. Estilo: expresivo, apasionado, a veces melancólico. Estilo: uso de símbolos y lenguajes líricos. Visión del ser humano: emoción única, muchas veces empírico o marginado. Temas: amor y la pasión, la naturaleza y lo sublime, lo místico, sobrenatural, destino y la melancolía. Bueno, yo les voy a hablar sobre el realismo. El realismo es un enfoque o estilo que busca representar la realidad de manera objetiva y precisa, sin idealizaciones ni distracciones. Sus características son la descripción detallada de los personajes comunes y la crítica social. Los autores son Benito Pérez. El estilo fue un estilo sobrio, detallado y directo y con narración objetiva. La visión del ser humano fue producto de su entorno social y económico. Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Alejandra y en pocas palabras les voy a decir el resumen de lo dicho.
Cada uno de estos movimientos literarios tiene sus propias características, autores y temas. El barroco se centra en la complejidad y la ornamentación. El Renacimiento se centra y fue una énfasis entre la renovación cultural y el humanismo. El romanticismo es la énfasis entre la emoción y la imaginación. La Ilustración fue esa énfasis entre la ciencia. Y el realismo fue esa énfasis que siempre estuvo entre la representación y la visión de la realidad. Cada uno de estos movimientos literarios contribuye a nuestra comprensión literaria y a nuestra cultura. Y cada uno tiene sus propias características, cumplimientos y muchas gracias.